Muy buenas tardes. Agradecer a la Universidad de Costa Rica, la Universidad Simón Bolívar, por estas jornadas académicas sobre juventud, cultura y educación que se viene desarrollando desde el día de hoy en relación a un estudio comparado en jóvenes universitarios, y que en esta tarde vamos a escuchar a la profesora Carol Morales y Mónica Gutiérrez en torno a los resultados de prácticas de apropiación juvenil en relación a la construcción de la identidad. Agradeciéndole ante todo al INIE, a la directora, también a la directora Flor Jiménez, directora de la carrera de Orientación y Educación Especial de la Universidad de Costa Rica, por todos los, facilitar toda el tiempo, la permanencia de la doctora Carlos Morales para desarrollar esta actividad y también poder que sean objeto de estudios los estudiantes de segundo año en el año 2018. De verdad que es un momento muy especial, aún en este momento de COVID, poder desarrollar, culminar el estudio, el cual nos muestra cómo las reproducciones culturales en el día de hoy en nuestro centro y América Latina nos permiten ahondar más en el conocimiento y que haya unas razones mayores en torno a conocer todo el desarrollo de las reproducciones culturales. En primera instancia tenemos a la doctora Carol Morales, quien es orientadora, doctora en Educación Intercultural de la Universidad de Santiago de Chile, profesora investigadora de la Escuela de Orientación y Educación Especial de la Universidad de Costa Rica, miembro de la Red Inter, coordinadora Nodo Costa Rica, docente colaborador en el programa de doctorado de Educación de la Facultad de Educación. Algunos de los proyectos de investigación y extensión docente que corresponden en las líneas de interés investigativo giran en torno a los siguientes temas: educación, orientación y pedagogía intercultural, prácticas de apropiación juvenil y su vínculo con la construcción de identidad, prácticas pedagógicas docentes en contextos de interacción, procesos de aprendizaje, intercambios culturales, permanencia del estudiantado indígena en la educación superior. Bienvenida, profesora Carol Morales. Muchas gracias, Aura. Proyectar acá. ¿Pueden apreciar bien la presentación? Sí. Sí. En la mañana, como Aura nos presentaba, nos presentaba resultados acerca del segundo objetivo específico de esta investigación. En esta oportunidad yo les voy a hablar, dame un segundo que no me pasa la diapositiva. En esta ocasión yo les voy a hablar acerca de el tercer objetivo específico, que es concerniente a establecer las relaciones entre las prácticas de apropiación cultural juvenil y la construcción de la identidad que poseen las personas jóvenes universitarias de segundo año de la carrera de orientación y de segundo año también de la carrera de psicología. Como dice Aura, se llevó a cabo en el 2018, 2019 y 2020. Específicamente fue en el 2018. En relación, les voy a hablar un poco acerca de las formas en las que las personas jóvenes definen el consumo, cuáles son estas maneras de apropiarse culturalmente y cuáles son estas conexiones del ser joven con la construcción de la identidad. Disculpe un momentito, no sé si por el hecho de estar compartiendo la pantalla es que me están llegando los mensajes de admitir a las personas, no sé si se... Bueno, no se puede. Les voy a hablar un poco primeramente acerca de los aspectos teóricos que hemos manejado en este estudio, los cuales cobran mucho sentido en el momento de contrastarlo con los datos investigativos. El primero de ellos, no sé qué pasa con esta presentación, me disculpo. Regáleme un segundo, Carol, para hacer una modificación. Perfecto. Sí, es que me aparecen en la pantalla todos los mensajes. Carol, mis estudiantes están ingresando, ¿viste? Para que les den entrada. Gracias. Te habla Angélica. Saludos, Angélica. Ok, un segundo.
Alonso, si quiere, me le puedes quitar los permisos de cojos un segundo a Carol, porfa. Listo, Carol, nuevamente. Bueno. Ok. Dame un momento, no sé qué pasa. Bueno, okay. Es que me salen todas las cosas en la pantalla y no puedo ver la pantalla. Bueno, el primer aspecto importante de considerar es el consumo como un acto. Y en este sentido es importante decir que los actos de consumo tienden a transformarse en prácticas cotidianas mediante la resignificación. Eso fue una primera premisa que nosotros pudimos constatar en el discurso de las personas jóvenes. También el hecho de entender el acto de consumo como un hecho cultural desde los cuales las personas jóvenes se apropian, en tanto les generen sentido y puedan acceder a ellos. Más adelante les voy a ampliar un poco acerca de esta noción de generar sentido y de acceso. Según los autores que ustedes pueden apreciar acá, los escenarios como la familia, la escuela, el barrio condicionan de una u otra forma los movimientos de asimilación, rechazo, negociación y refuncionalización de estos actos de consumo que, como les estoy comentando, tienen que ver con hechos culturales. Otro referente importante asociado al tema de la cultura es este espacio entendido desde la parte más formativa y plural que permite reconocer diversas identidades que son enriquecidas desde los rasgos culturales propios, pero también desde aquellos otros rasgos de los cuales nos apropiamos. La cultura es vista como un espacio especializado en el que hay una serie de interconexiones y vínculos dinámicos. Como nos señala UCROLA, la cultura propicia datos que nos permiten referirnos en relación a nuestros mundos o a nuestra construcción de sentido y valores en relación al otro. Vamos a ver. Las prácticas de apropiación cultural asociadas al consumo. Aquí hay una pregunta interesante que nos planteamos producto de los hallazgos, y es si estas prácticas de apropiación cultural corresponden a escenarios de homogenización o a escenarios de desigualdad. En este sentido es importante reconocer en relación al fenómeno de la globalización, ¿verdad?, cómo desde este elemento globalizador el conocimiento no se encuentra localizado y más bien se ubican en ámbitos en los que de manera paralela se encuentran diversidad de ámbitos. El tema de los medios de comunicación masiva y las nuevas tecnologías, como señala Flora, dinamizan estos procesos culturales y de apropiación cultural. La globalización cultural, según el discurso de las personas jóvenes, nos conecta o les conecta con obras y productos muy variados. La identidad de las personas jóvenes, es interesante también articular cómo cada vez más la identidad de las personas se vincula al consumo, especialmente a tecnologías y productos asociados a estos. Recordemos que esto fue un estudio que se realizó antes de la pandemia, ¿verdad? Ahora con la pandemia este tema de las tecnologías y los productos asociados a ellas pues se ha revolucionado y si hiciéramos un nuevo levantamiento de datos, quizás sería un elemento muchísimo mayor presente en las prácticas de consumo cultural de las personas jóvenes. Es importante entender en este caso entonces el consumo como una producción de sentido, y esto es algo muy importante específicamente para la profesión de la orientación, porque no solamente el consumo es entendido como esta producción de sentido, sino también como aquellos aspectos que se relacionan con el proyecto de vida y el desarrollo de intereses y la vocación. Esto es algo muy interesante, esto es un dato emergente que surgió de manera interesante. ¿Cuáles aspectos configuran la identidad? Bueno, aquí tenemos a Campos que nos habla al menos de 3 elementos. La mismicidad de una persona en distintas instancias en relación a la trayectoria de su vida, la diferenciación del ser humano respecto a la comunidad semiótica de origen y el logro de un proceso de integración y separación. Aquí voy a profundizar más adelante, pero es interesante ver cómo en las personas jóvenes colombianas entrevistadas, el proceso de configuración de identidad tiende a darse más desde la mismicidad propia, ¿verdad?
y de los valores asociados a tradiciones y cosmovisiones ancestrales. Y en el caso de las personas jóvenes en Costa Rica, están más asociados al tema de la diferenciación, ¿verdad? Y este proceso de integración y de separación. Las consideraciones metodológicas de este estudio, Aura las mencionó de manera mucho más amplia que yo en este estudio. Ella hizo una comparación entre algunas semejanzas y diferencias en el contexto costarricense y el contexto colombiano, que nos permiten entender estos determinantes sociales que ella nos hablaban, asociados a la comunidad, asociados a la familia, a la parte política y a la parte económica. En este caso, mencionarles efectivamente que el diseño de investigación fue un diseño etnometodológico que nos permitió, siguiendo autores como Agil y como Erazo, desde el método, seleccionar una menor cantidad de fenómenos o de variables del fenómeno de estudio, pero ampliar la mayor cantidad de actores sociales. También el método etnometodológico nos permitió reconocer cómo las personas jóvenes dan sentido a las prácticas culturales en contextos y tiempos específicos. En relación al tema del análisis de los datos, acorde al método, acorde al paradigma cualitativo, se utilizó el método hermenéutico interpretativo, desde el cual el análisis de los datos se basó en el análisis de contenido. Los participantes, como bien lo mencionaba en la mañana ahora, fueron 35 personas jóvenes estudiantes entre 18 y 25 años. Realizamos 4 grupos focales por institución, seleccionamos 2 grupos focales y hicimos 2 encuentros con cada grupo en las respectivas universidades con la población que ya hemos señalado. Esta tabla que está acá la traje a modo de referencia porque nutre lo que es la consistencia y la coherencia de los datos asociados principalmente a la relación entre objetivos específicos, referentes teóricos, categorías, subcategorías y preguntas para los grupos focales. En esta ocasión, pues no me voy a detener con mayor amplitud. Si alguien quiere que amplíe un poquito más, lo voy a hacer en el espacio de preguntas para darle énfasis a la parte de resultados. Solo quería hacerlo a modo de mención en la parte de análisis de los datos. Específicamente en los resultados de la investigación, comentarles cómo es percibido el consumo, que es uno de los principales elementos. Bueno, ya les comentaba anteriormente desde la teoría que efectivamente se constata que es visto como un acto, ¿verdad? Un acto cultural, en el que muchos de los aspectos de otras culturas se adoptan y se siguen poniendo en práctica en lo cotidiano. En tanto, esto es muy importante, en ambos contextos, esto le genera sentido a la vida de las personas o bien logran identificar algo positivo. Es muy importante aquí señalar, por ejemplo, que las prácticas de consumo cultural son vistas desde referentes muy positivos, no precisamente desde referentes negativos. En tanto, como les reitero, posibilitan esta identificación con lo positivo. También es importante señalar que la participación en el ámbito de la cultura, ¿verdad?, supone la posibilidad de acceder, interactuar y apropiarse y ejercer control sobre estos bienes. En el caso de Colombia, este tema de acceder propiamente a un bien de consumo cultural está asociado con desigualdad. En el caso de Costa Rica, este acceso responde más a exigencias del momento y tiene que ver, como muy bien y ampliamente lo señalaba ahora en la mañana, con los determinantes más sociales, con determinantes de movilidad social, ¿verdad? Esto es un tema muy interesante, o es una categoría, un hallazgo muy interesante que pudimos ver en términos de diferencias en los dos contextos. Los aspectos propiamente Los aspectos que influyen en los procesos de apropiación cultural están asociados a estos 4 elementos, al uso que se les da, ¿verdad? Que tiene que medir aquí también lo que es el acceso, la edad propiamente. Es muy importante cómo ellos hacen distinciones propiamente intergeneracionales asociados al consumo de ciertos bienes culturales, y el grupo de pares. El grupo de pares juega un papel muy importante, y también el sentirse aceptado en un grupo. Esta última categoría específicamente cobra importancia en el caso de Costa Rica. El tema de los usos es vistas en ambos contextos, la edad también y el grupo de pares. Esta es una frase de A21 de Colombia. Dice así: se verá reflejado mi comportamiento, mis ideologías, y tendrán impacto en mis decisiones que pueda tomar en mi vida y también de manera profesional.
En este sentido, podemos nuevamente percibir cómo las prácticas de vida cotidiana desde el consumo tienden a ser actividades mediante las cuales se da sentido a la vida. Y esto, nuevamente reitero, desde la disciplina propiamente de la orientación, hablar de sentido de vida y proyecto de vida es relevante, es importante, son categorías emergentes que surgen. Nosotros estábamos desde la disciplina más centrada en la parte de la identidad, de la configuración de la identidad, desde lo que son los sentidos, los significados y la pertenencia propiamente hablando. Desde ahí mirábamos este constructo de identidad, y desde los hallazgos investigativos podemos ver cómo el tema del sentido de vida, el proyecto de vida y la vocación juegan un papel importante también en la articulación de esta apropiación cultural, que es muy relevante. Perdón. Les comentaba anteriormente el tema de la desigualdad. Por ejemplo, Ucrola nos habla que muchos de los escenarios en relación al tema de los accesos y servicios culturales se dan de manera diferenciada, y nosotros podemos observar o pudimos observar en la investigación que efectivamente se dan de manera diferenciada. Y como les señalamos en relación a este tema del acceso, en el caso de Costa Rica es visto como una oportunidad, como un aspecto de movilidad social. Inclusive en esta migración de lo rural al urbano se ve como el acceso a la universidad, como el venirse de lo rural al urbano es visto como movilidad social o como oportunidad de crecimiento personal y profesional, ¿verdad? Y en el caso de los jóvenes colombianos, este tema es visto como que genera desigualdad social. Los nuevos canales de comunicación y difusión, en este sentido, las redes sociales dinamizan todo lo que tiene que ver los procesos de apropiación cultural y de construcción de esta identidad. Nos permiten también esta movilidad de comunicación, de difusión. García Canclini nos habla de la interculturalidad globalizada, ¿verdad? Y nos habla precisamente de cómo hay una inmediatez en la comunicación, y en este momento nosotros, gracias a la plataforma Zoom, ¿verdad? Y todo esto nos podemos comunicar. Aquí tenemos compañeros de Colombia, de México, de Ecuador, de Costa Rica, ¿verdad? De distintas partes, inclusive acá de Costa Rica, y precisamente estos alcances tecnológicos nos permiten dinamizar estos encuentros culturales y posibilitan esto. Es muy importante en este sentido esta frase que nos menciona esta chica de Costa Rica, en la que dice: yo me puse a cuestionar qué haría yo si no tuviera estas prácticas, y mi vida sería totalmente diferente. En la mañana ahora mencionaba una frase de uno de los chicos que hablaba de que los compañeritos o contemporáneos, grupo de pares de él, cuando él ingresó a la universidad, lo que había en su contexto era casarse, tener hijos y quedarse en el pueblo, y sin embargo esa persona decidió otras cosas, por ejemplo, que se relaciona mucho con esta frase, precisamente cómo la parte de la educación superior genera un impacto en las personas. Okay. Propiamente referido a la relación entre esta construcción de la identidad y las prácticas, es importante nuevamente reiterar que las prácticas, para que una práctica de consumo sea apropiada, requiere de dotar de sentido a quien la ejecuta. Creemos que ese es un punto muy importante. Queremos resaltar la importancia, la relación directa que tiene la influencia de las prácticas en la construcción de la identidad, asociado a los distintos escenarios interpretadores, lo que es la familia, lo que es la comunidad, lo que es la sociedad y la universidad. La apropiación no es estática, eso es algo muy importante. Responde a un momento histórico, a los contextos, a prácticas, edades y poblaciones que se relacionan de manera muy articulada con las nuevas tendencias de consumo, los cuales, como ustedes han podido observar en esto que les he ido comentando, pues a grosso modo, estos procesos de significación cultural son constantemente cambiantes, avanzan la regionalización e irrumpen en distintos escenarios, variando inclusive el orden de la movilidad y creando líneas fronterizas cada vez más difusas, y dotando de sentidos nuevos a las personas que las ejecutan. Es muy importante porque, como les mencionaba anteriormente,
La identidad la concebimos desde estos referentes más fronterizos, quizás desde los sentidos y las pertenencias, y nos hemos dado cuenta que estas fronteras cada vez son más difusas. A veces se da más la presencia de los sentidos y significados, y no precisamente desde ahí yo me identifico para pertenecer a un grupo. Entonces todos estos matices fueron cobrando una relevancia importante. Se señala que existe una vulnerabilidad en tanto a la influencia de los otros durante la etapa de la adolescencia. Eso es un dato interesante, ¿verdad? En tanto ese es el espacio o la etapa de desarrollo en la que se acentúa el proceso de exploración y búsqueda. Esto precisamente en el caso de Costa Rica. También es importante señalar que la composición multicultural de los grupos juveniles, ¿verdad?, que representan, generan procesos de movilidad que permiten, mediante estos intercambios culturales, enriquecer sus propias visiones de mundo. Es interesante porque los jóvenes no hicieron esa división que muchas veces desde los adultos generamos, adultocéntrica, de lo propio, de lo ajeno, lo tuyo, lo mío, ¿verdad? Sino que más bien en el tema de las prácticas de apropiación cultural, estos elementos están difusos. La adopción de la música, como mencionábamos en la mañana en las dos otras charlas, juega un papel muy importante. En el caso de Costa Rica, se apropian de obras y productos muy variados de la industria cultural, más mediados por un concepto de mundialización o globalización. Y en el caso de Colombia, estos consumos tienden a ser más locales, asociados a tradiciones y costumbres, ¿verdad? Esto es una diferencia muy importante, como pudimos apreciar en la mañana, incluso con los ejemplos. En relación a Costa Rica, propiamente se reconoce que la cultura es cambiante, la variabilidad en sus usos y principalmente cómo estas están asociadas a sentidos, a la adquisición de bienes y servicios y a lo que ahora mencionaba propiamente un determinante de movilidad social. En el caso de Colombia, se identifica una influencia en la cultura asociada a la identidad, haciendo alusión a costumbres y tradiciones más propias propiamente. La participación social juvenil no fue una categoría que surgiera de manera relevante, ¿verdad? Eso fue algo muy interesante. Sin embargo, hay una crítica importante asociada a la importancia de consumir con sentido, ¿verdad? Que se aleja de algunas concepciones del consumo como consumismo, ¿verdad? Eso es importante señalarlo. El consumo no lo estamos viendo desde ahí, ¿verdad? Y los jóvenes precisamente cuestionan ese tipo de relaciones que se puedan hacer en procesos más globalizados o mundialización. El valor simbólico que se otorga a la cultura mediante los procesos de significación y resignificación son claves en el proceso de construcción de la identidad. También es importante señalar que existe, vamos a ver, ya les hablé de la composición multicular, regálame un segundo, ¿ok? El tema de la transmedia es un concepto que se desarrolla de manera amplia precisamente para hacer uso a este tema de las tecnologías. Un dato muy importante también es cómo el consumo es utilizado, como les mencionaba anteriormente, en el caso de los jóvenes de Costa Rica, para diferenciarse o pertenecer, ¿verdad? Y en el caso de Colombia se utiliza más para el tema de la identidad regional. Sin embargo, en ambos países, como les mencionaba, se configura el consumo como un hecho cultural. Los escenarios reinterpretadores, ¿verdad? En el caso de la universidad juegan un papel relevante en esta cosmovisión, en este nuevo rumbo en relación al proyecto de vida. La desigualdad social, bueno, ya les comenté ampliamente un poco más sobre eso. Discúlpenme que es que se me devuelve la presentación. Quiero terminar con algunas recomendaciones que nosotras hemos podido extraer para la educación superior, que corresponde específicamente a nuestro cuarto objetivo de investigación y último, y bueno, algunas de ellas apuntan específicamente a seguir propiciando espacios de intercambio cultural juvenil que permitan a las personas jóvenes poder mostrar sus referentes culturales propios desde un intercambio, ¿verdad? Es importante retomar los saberes locales, regionales, ancestrales en relación a estos procesos de globalización que median la cultura y en este sentido generar pensamiento crítico. Desde lo intercultural sería ponerle raíces al futuro, ¿verdad? Desde lo intercultural
y en este caso delinear, la universidad tiene una responsabilidad importante de delinear las responsabilidades y desafíos que la universidad enfrenta hoy en relación a esta, que autores llaman mutación cultural, híbridos culturales o intercambios culturales que cada vez permean más las prácticas de apropiación cultural que tenemos tanto, no solamente las personas jóvenes, sino niños, jóvenes y adultos en estos escenarios sociales. Es importante generar debates en ese sentido y dentro del espacio áulico como tal, es importante que se actualicen contenidos, metodologías y ejemplos que puedan generar puentes generacionales que permitan precisamente poder hacer algún tipo de relación entre las visiones de mundo que a veces parecen ser como muy abismales entre niños y jóvenes, niños y adultos, jóvenes y adultos. Sobre este tema propiamente de la educación superior y ampliándolo más, nos acompañarán otros compañeros después de esta charla que precisamente nos van a situar en muchos desafíos y elementos articuladores para seguir pensando desde el referente cultural, desde la identidad y desde el proyecto de vida, sentido de vida y todas estas categorías que surgen a raíz de esta investigación, el tema. Quiero terminar con esta frase de una chica de Colombia, dice así: la cultura me da identidad a donde vaya siempre representaré de dónde vengo, mi acento, mis prácticas, mi alegría. Muchas gracias. Muchas gracias a la profesora Carol Morales por esta explicación de los resultados, los cuales coinciden mucho con las determinaciones que hablábamos esta mañana, y todo tiene que ver con los distintos contextos socioculturales donde están inmersos los jóvenes. En este sentido, vamos a darle la palabra a Mónica Gutiérrez Hernández. Ella es egresada de la Maestría Académica en Educación con énfasis en orientación en el área de familiar, licenciada en Ciencias de la Educación con énfasis en orientación, es docente del Sistema de Estudios Generales de la Sede Atlántico, investigadora del Instituto de Investigaciones de Educación INIE, experiencia en el trabajo de comunidades indígenas y culturalmente diversas desde proyectos de extensión de la Sede Atlántico, representante de la Universidad de Costa Rica en la Comisión de Enlace Indígena que coordina la carrera de bachillerato en Ciencias de la Educación, ciclos 1 y 2, con énfasis en lengua y cultura Cabecar. Bienvenida. Muy buenas tardes. Agradecer el espacio organizado a Carol y a Aura para esta jornada de reflexión y la invitación al proyecto Siguapaco, del cual me voy a referir, y bueno, voy a compartir la experiencia de el proyecto Siguapaco en este trabajo conjunto con las comunidades cabécares de Chirripó. El pueblo Cabécar es uno de los pueblos indígenas de Costa Rica. En Costa Rica hay 8 pueblos indígenas divididos en 24 territorios, y este proyecto específicamente se desarrolla en el territorio Cabécar de Chirripó. Algunas generalidades, algunas generalidades de este territorio indígena es que habitan en él alrededor de 6.341 personas indígenas, esto según datos del INEC en el 2013, ya que es el censo más actualizado que se tiene hasta el momento en relación con población indígena. Y bueno, algunas características propias de su diversidad cultural, ¿verdad? Que distinguen a este grupo es su territorio, su historia, sus tradiciones, su espiritualidad, el derecho a ser autónomas en sus formas de vivencia natural, como la medicina natural, danzas, cacería, la pesca, tradiciones, cultura, y sus actividades agrícolas propias, la artesanía, costumbres y su mayor legado, el idioma, ya que en Chirripó aún se mantiene el idioma Cabécar y es hablado prácticamente por la totalidad de la población. Es su lengua materna, ¿verdad? Aprenden el español una vez que ingresan al sistema educativo. Entonces, de este modo mantienen las narraciones orales, cantos, danzas sagradas alusivas a la siembra, al cultivo de la tierra y la cosecha, según información del Ministerio de Educación Pública en el 2017.
También algunos aspectos importantes de señalar es que dentro de su estructura social se mantienen aún vigentes cargos de especialización, por ejemplo, en actos religiosos y la medicina tradicional, así como muchos otros. Las personas más importantes son las personas mayores, pues son quienes representan la sabiduría y son las encargadas de transmitir el conocimiento ancestral. Tienen vigente un sistema de clanes, ¿verdad?, que es estructurado de manera matrilineal, es decir, que las hijas e hijos mantienen el clan que les hereda su madre. Para trasladarse, generalmente las personas caminan o andan en caballos. En la presentación compartiré algunas fotos, ¿verdad?, para contextualizar un poco el territorio. Y los ríos se cruzan usando canoas, troncos, andariveles, y en algunos lugares hay puentes. En términos de infraestructura y servicios, la mayoría de las comunidades no cuentan con servicio de agua potable, la cual es traída por mangueras o recipientes de las quebradas y los ríos, y tampoco en la mayoría de las comunidades hay electricidad. Son pocas las casas o escuelas o colegios en este caso que cuentan con paneles solares. Entonces, bueno, para contextualizar un poco los antecedentes de la carrera en bachillerato en Ciencias de la Educación, en primero y segundo ciclo, con énfasis en lengua y cultura cabecar, contarles que, bueno, esta inquietud por generar una educación pertinente al territorio de Chirripó surge en el 2004 a propósito de la conmemoración del Día del Aborigen Costarricense, cuando la doctora Margarita Bolaños, quien en ese momento era la directora de la sede del Atlántico, convoca a una serie de instituciones y organizaciones del cantón de Turrialba con presencia en los territorios indígenas de Chirripó, al tenor de la resolución de políticas estratégicas, admisión, permanencia y graduación, emitida en el 6º Congreso Universitario. Bueno, lo que alarma en ese momento es constatar que a 32 años de creada la sede del Atlántico, no había ingresado ni una sola persona cabecar del cantón de Turrialba, siendo un territorio muy grande y muy poblado del cantón de Turrialba. Entonces, en ese momento se conforma un colectivo en el que participan una diversidad de instituciones. Y bueno, aquí podemos ver un poco los caminos y el territorio. Y entonces en ese momento se constata que algunas de las características en ese momento era la inestabilidad en la posesión de la tierra. Esto a la actualidad se mantiene, y en otros territorios indígenas del país es una gran problemática, ¿verdad? Hay procesos de recuperación de territorios indígenas que están poblados por personas no indígenas, ¿verdad? En Chirripó, pues no ha llegado a la violencia, pero sí existe esa inestabilidad, ¿verdad?, que genera vulnerabilidad, destrucción paulatina de los recursos naturales, precisamente por lo que comentaba ahora Carol, me resonaba mucho, ¿verdad?, porque muchos de estos procesos se han dado por la apropiación de estas prácticas de consumo, ¿verdad? Quizás se debe acompañar más en esos procesos de reflexión, ¿verdad?, al territorio, para que las personas puedan tomar decisiones acordes a la cultura. Insuficiencia productiva y redes de comercialización, ¿verdad? Ahorita vamos a ver, por ejemplo, algunas fotografías en la que las personas pues han adoptado algunas prácticas en que, por ejemplo, salen a comprar sus alimentos a lo que se conoce como la frontera cultural, que sería Grano de Oro, ¿verdad? Y después de esa frontera el territorio se extiende muchísimo más, entonces a veces las personas salen a comprar y caminan, por ejemplo, días. Débil participación en las instancias locales, la intervención tardía del Estado, carencia de infraestructura y servicios básicos, visiones en las políticas de Estado, y lo que cobra sentido, ¿verdad?, para crear esta carrera es una escuela inadecuada a las condiciones interculturales, ¿verdad? Las escuelas
Chirripó ingresan en los años 80, ¿verdad? Pero sin una pertinencia cultural, ¿verdad? Entonces, las personas cabécares en su niñez solo hablan cabécar y ingresan a las escuelas y se topan con que su maestra de preescolar o primaria o su maestro es hablante de español y no habla el cabécar, ¿verdad? Entonces ahí podemos imaginarnos todas las situaciones que conlleva esta problemática, ¿verdad? Porque la niñez no domina el español, ¿verdad? Sino que lo va aprendiendo en la escuela. Entonces, se corrobora en ese momento que el ingreso tardío de estudiantes a programas de educación superior es producto de que, bueno, las escuelas ingresan al territorio de Chirripó a finales de los años 80, ¿verdad? La presencia de la concepción de la educación es desde una visión asistencialista y ajena a su cultura, y existe una baja cobertura en educación secundaria que en este caso empieza a fortalecerse a partir del año 2000. ¿Verdad? Estos son los caminos y lo que recorren la niñez para asistir a la escuela, ¿verdad? Muchas veces son acompañadas y acompañados de sus propios hermanos, primos o amigas o amigos, ¿verdad? Porque sus madres y sus padres están trabajando la tierra o diferentes labores que realizan. Esta es otra comunidad, Chipirí. Y bueno, para iniciar el trabajo interinstitucional, porque en esta carrera la Comisión Ciguapacoa está integrada por la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional y la Universidad Estatal a Distancia, que serían 3 de las universidades públicas de Costa Rica, ¿verdad? Entonces se inicia este trabajo interinstitucional y se realizan cursos de cosmovisión sobre la educación, la salud y el ambiente, consultas a las comunidades, que a partir de esas consultas el trabajo con la comunidad se volvió permanente, ¿verdad? Siempre todas las acciones que se desarrollaban en conjunto con las comunidades, encuentros y visitas a las comunidades, una investigación horizontal, asesoría con personas expertas nacionales e internacionales, campamentos interculturales en los que se pretendía que el estudiantado que ya estaba obteniendo el título de secundaria pues conociera y tuviera un poco más de información acerca de la educación superior, y auto y mutua capacitación del profesorado de lengua y cultura cabécar, porque en Costa Rica en las escuelas se da la materia de lengua y de cultura, que es asumida por personas indígenas. Entonces se cuenta con esa posibilidad, entonces se desarrollaron estas capacitaciones. Bueno, y brevemente nada más decir que el proyecto inicia en el 2004, en el 2009 se inicia con una primera cohorte, y en el 2012, que esto es muy representativo, las comunidades demandan que se vuelva a abrir la carrera, ¿verdad? Ya que ven la necesidad y la pertinencia que tiene la carrera en la formación de maestras y maestros indígenas cabécares. Y bueno, en 2015 se inicia la segunda cohorte. La metodología de este proceso que les acabo de comentar tiene que ver con la lectura del entorno, la representatividad. Ditso significa persona indígena, entonces es muy simbólico esa palabra. Desarrollo de la opción de formación y finalmente el trabajo interuniversitario, para entonces así llegar a la conclusión del bachillerato en ciencias de la educación en primero y segundo ciclos con énfasis en lengua y cultura cabécar, y también tiene una salida lateral al diplomado. Disculpen si se escucha un perro, pero no sé qué está pasando. Al diplomado en Ciencias de la Educación en Lengua y Cultura cabécar en primero y segundo ciclo. Entonces, bueno, a partir de esta carrera se empiezan a formar maestras y maestros cabécares, ¿verdad? Para dar esa pertinencia a la educación. El proyecto trabaja desde las 3 áreas sustantivas de la universidad: la extensión, la docencia y la investigación. Y algunas acciones concretas que se han desarrollado desde el proyecto es la promoción de los derechos culturales y lingüísticos.
se parte del conocimiento ancestral para construir otros conocimientos, construye una base desde la equidad epistémica, desde esa equidad del conocimiento, incorpora repertorios culturales, hay un diálogo permanente, como les comentaba, combina modelos pedagógicos de las 3 universidades participantes, ya que, por ejemplo, la Universidad Estatal a Distancia es una universidad que tiene un modelo a distancia, ¿verdad? Entonces se incorporan características de las 3, y esta particularidad que permite tener mucha presencia y mucho acercamiento es que la universidad va a la comunidad. Entonces las clases se desarrollaban en el colegio de Grano de Oro, que es la frontera cultural, pero hay mucha más accesibilidad que, por ejemplo, que el estudiantado tuviese que desplazarse a Turrialba, que ahí estaríamos hablando de horas de camino. También se conforma una línea editorial, espacios de capacitación del profesorado de lengua y cultura CABECAR del Ministerio de Educación Pública, un modelo de mediación intercultural, ya que en la carrera, en los cursos, se contaba con una persona profesora cultural, ¿verdad? Que aseguraba que cada curso tuviese esa pertinencia cultural, ¿verdad? Entonces este proceso de mediación se daba entre una persona académica o nombrada desde la universidad y una persona docente cultural, y se daba todo un proceso de inducción para que se conocieran y pudieran conocerse y acoplarse para ese proceso de mediación. También se incorporaban personas expertas culturales a los cursos. Si había alguna persona mayor que podía brindar capacitación en algún contenido en específico, entonces se tenía esa posibilidad. Y la incorporación de las autoridades locales al proceso de selección, admisión del estudiantado y a la gestión del plan de estudios. En este caso, la carrera no realiza examen de admisión para ingresar a las universidades públicas en Costa Rica. Bueno, a 3 de ellas hay que realizar un examen de admisión que, bueno, se realiza en español, y en este caso, por la particularidad que les comento de que las personas son hablantes del CABECAR y aprenden el español como segunda lengua, se ha identificado que esta es una de las razones que genera que haya poco ingreso de personas CABECARes a la universidad. Entonces, lo que se hace en esta carrera es que no se realiza el examen de admisión normal, sino que se realiza una prueba que permitiera corroborar que las personas que se iban a formar contaran con conocimiento de la lengua y la cultura CABECAR, y esta prueba era realizada por personas conocedoras de la cultura, y elaboración de material didáctico con pertinencia cultural. Estas son algunas de los libros que se han desarrollado. En el caso de la imagen del centro, es un laminario educativo acerca de Paulo Presbere, que Paulo Presbere es uno de los defensores de los pueblos indígenas en la época de conquista. Dio, junto con otras personas, ¿verdad? Fue uno de los líderes que estuvo al frente de las rebeliones indígenas. Bueno, aquí lo que les comentaba, ¿verdad? Cómo se carga la comida que se sale a comprar. Y bueno, algunas de las acciones propias que se realizan con personas jóvenes, ¿verdad? Para favorecer los procesos de vida estudiantil, se desarrollan a partir de un proyecto de extensión, que les voy a decir el nombre en español porque no podría decírselos en CABECAR. Se llama Conversemos para compartir y construir la sabiduría, y lo que pretende es fortalecer las relaciones interculturales entre las comunidades del territorio indígena de Chirripó y la comunidad de la Universidad de Costa Rica mediante espacios de encuentro y diálogo bajo el principio de equidad epistémica para el reconocimiento de la diversidad cultural. Entonces se desarrolló con 4 colectivos. Les voy a comentar brevemente parte de las acciones que se desarrollaban. Por ejemplo, con el estudiantado de la carrera, se tenían los espacios de orientación colectiva e individual. Esto permitió
en cierta medida que el estudiantado tuviese mayor apertura, ¿verdad? A comentar cosas de la cultura, ¿verdad? En estos espacios se propiciaba esto, ¿verdad? Por ejemplo, una vez un estudiante se acerca a comentarme que se va a tener que ausentar por algún tiempo, algunas clases, porque va a tener un hijo, ¿verdad? Ya sabíamos que iba a tener el hijo, pero ya iban a nacer y tenían que dar un proceso de purificación con el médico tradicional en el que la madre y el padre tenían que estar presentes, ¿verdad? Entonces, bueno, obviamente se le autoriza que se ausente y se le comunica al profesorado para que se realicen las adaptaciones requeridas. Y bueno, ahí estaban realizando, esto es un SOP o un taladro tradicional, que es una técnica que utilizan para enseñar a las niñas y los niños a realizarlo. Y aquí estaban en un taller de canastos. También se conformó en la sede del Atlántico un colectivo de estudiantes indígenas, ¿verdad? En este caso eran personas indígenas provenientes de diferentes territorios, no solo de Chirripó. Y bueno, se realizan diferentes actividades, pero lo más significativo de este colectivo es que muchos de ellos y de ellas no habían reconocido que eran personas indígenas, ¿verdad? A partir de que se colectivizaron, entonces les propusimos que empezáramos a participar en diferentes actividades y pues desarrollamos, por ejemplo, esto es un conversatorio con estudiantes de diferentes carreras, ¿verdad? La idea era realizarlo en una zona verde, pero nos llovió muchísimo, entonces tuvimos que entrar a un espacio cerrado y no pudimos encender el fuego, que es algo muy significativo para la cultura Cabecar y bueno, para la mayoría de culturas indígenas del país. Y bueno, esto es un encuentro con estudiantes indígenas de varias sedes, ¿verdad? Se articuló con otros proyectos que atienden a estudiantes indígenas y aquí participó el colectivo de estudiantes indígenas de la sede, el estudiantado de la carrera en Lengua y Cultura Cabecar y estudiantes de otras sedes. Y bueno, fue muy rico porque compartieron experiencias culturales, experiencias no tan gratas que han tenido que vivir en la educación superior, ¿verdad? Y bueno, estos espacios son realmente importantes para que se sientan acuerpadas y acuerpados, ¿verdad? Esto es una feria en la que ellas y ellos mismos eran quienes conversaban con las personas que querían conocer más de las culturas indígenas. Y bueno, también se desarrollan procesos de orientación vocacional con pertinencia cultural en los liceos del territorio indígena Duchie, sería Chirripó en Cabecar. Al momento hay 7 liceos rurales en el territorio y bueno, ya desde el 2000 a la fecha sí se ha empezado a egresar pues bastante población, ¿verdad? Entonces se realiza este proceso con pertinencia cultural desde un proyecto nombrado Mi Cultura como Proyecto de Vida, ¿verdad? En el que se busca desde este principio de la equidad epistémica, por ejemplo, si hay un estudiante que ha realizado estudios en la medicina tradicional y esa es un área de su interés, ¿verdad? Cómo comentarle que también, bueno, hay una carrera de medicina, porque eso es particular, hay mucho desconocimiento de las opciones académicas que se ofrecen en las universidades y lo que más conocen son las maestras y maestros por las escuelas y los colegios. Entonces, si se hace la consulta al inicio, la mayoría quiere ser maestra o maestro porque es el referente que tienen. Entonces, bueno, ¿cómo decir que también hay una carrera de medicina y que pueden complementarse esos saberes, ¿verdad? Desde la medicina tradicional y la medicina, en este caso, occidental. Bueno, esto es uno de los liceos rurales. La mayoría de escuelas y colegios, o casi todos, tienen su casa tradicional, en la que usualmente los maestros de lengua y cultura dan sus clases. Y bueno, también se ha desarrollado espacios de sensibilización con la comunidad universitaria, en los que también se busca que quienes participen sean estudiantes
En este caso, en esta actividad, bueno, son 3 personas indígenas de diferentes territorios, Bribri, Boruca y Novi, ¿verdad? Y cómo ellos participan en esos espacios y son quienes representan y quienes desde su experiencia conversan con estudiantes, también entre grupos de pares. Estas son algunas de las actividades, bueno, y algunos retos y desafíos que hemos encontrado en el camino, que creo que también se han conversado durante el día de hoy. Es la ruptura de la categoría del otro, ¿verdad? Ese otro visto como algo extraño, demoníaco, exótico o folclórico, entonces se reconoce solo si nos resulta algo extraño, ¿verdad? O ajeno. Garantizar la participación de las comunidades en la definición, ejecución y la evaluación de las acciones. Esto ha sido un reto, pero realmente a través de esto se ha percibido cómo las comunidades reciben las acciones que se realizan desde la universidad de una manera distinta, ¿verdad? No solo es llegar a extraer el conocimiento, sino es llegar a construir en conjunto. Superar el asistencialismo y asumir el reconocimiento. Generar acceso mediante procesos de admisión desde la equidad epistémica que considere los derechos culturales y lingüísticos. Decolonizar el conocimiento para estimular la transformación de las estructuras en diálogo de saberes y haceres que permitan impregnar de pertinencia cultural las acciones en la formación universitaria. Sensibilizar y formar para trabajar la tríada etnocentrismos, prejuicios y discriminación. Y bueno, muchas gracias. Y algunas últimas fotografías del territorio, ¿verdad? Estos son algunos de los utilitarios y como les comentaba, bueno, la forma tradicional de utilizar el fuego en las casas es de esta manera, porque eso también permite que el material del que están hechas las casas se vaya reforzando. Muchísimas gracias. Yo quería compartir un video, pero por cuestiones de tiempo no sé si será posible. Bueno, ¿cuántos minutos? 4. Ok, creo que sí, Carol. Sí, sí, claro que sí. Sí. Ahí ya ven la pantalla. Sí. Şöyle, başkina, ciddi kos, kos da karide, kos da wagyaire. Ciddardı, duchi tu, skonare, kanki jara secretariska. Yo me llamo Floribet Herrera Aguilar. Mi clan es Cos. Cos significa un árbol, roble y una abejita. Ese es el símbolo del Cos. Yo vivo aquí en Alto Chirripó, nací en un lugar llamado Yarazacutuc. Lo que me llamó más la atención es la interculturalidad, el occidente y la cultura mía, porque, digamos, nunca lo vi, hasta en una escuela indígena, nunca vi el desarrollo, la integración de dos culturas. Era solo el español y Cabecar casi no había. Lo que yo sabía, Cabecar lo hacía en mi casa. Ahora no, ahora nosotros tenemos que expresarnos los dos idiomas, hacer trabajos de dos idiomas, de dos culturas. Entonces me llamó mucho la atención de eso. Más habilidades. Procesos clave del desarrollo. ¿Por qué se dice que el aprendizaje es
Se analiza que siendo la sede del Atlántico, ¿verdad?, estar ubicada en el cantón de Turrialba y siendo Chirripó uno de los territorios más grandes, nunca se había tenido en 19 años de existencia de la sede un solo alumno cabeca. Y de ahí surge la necesidad de buscar la formación de los docentes de la comunidad de Chirripó y prepararlos profesionalmente en el área de la educación. Y de ahí surge la iniciativa de presentar una propuesta al CONARE, con la intervención de las 3 universidades, la UCR, la UNA y la UNED. Y son las mismas comunidades, a través de sus organismos, quien plantea la idea de realizarles una prueba de lengua cabecar para garantizar que tenían las condiciones para asumir el proceso. En este programa o educación veo que puedo reforzar más mi cultura, puedo buscar, puedo investigar más lo de Occidente. El programa me hizo hacer muchos cambios. Mi objetivo es, doy clases a los niños de 1º a 6º grado. Y si hay 200 niños, a esos 200 tengo que darle clases. Y mi objetivo es que ellos aprendan, valoren, recuperen, rescaten la cultura de ellos, que se den cuenta dónde vienen, dónde éramos. Me dicen los niños, maestra, usted va a ir a clases, pero usted estudia. Yo pensé que los maestros nunca estudian. Me decían, digo, no, yo estoy estudiando y ustedes van a estudiar, venga detrás mío, síganme. ¿Me alcanzarán o allá nos encontraremos? Muchísimas gracias. Bueno, creo que es interesante escuchar tanto el aporte de Carol a través de los resultados de investigación y de Mónica corroborando eso que queremos plantear a la educación superior y es seguir fortaleciendo la educación intercultural, la valoración ancestral, y creo que la documentación estuvo muy bien definida en cada una de las explicaciones. Esto nos indica de que hay ya un movimiento en nuestros países de lo necesario que es integrar al otro en todas sus dimensiones, y creo que este último video nos daba un mensaje muy importante donde la estudiante se sentía muy complacida de poder también ella expresar su idioma. Yo creo que desde la lingüística es un aporte sustancial para esas comunidades que muchas veces se ven, digamos, segregadas por el idioma español. Entonces, creo que es un gran cierre. He estado mirando acá, vamos a mirar unos mensajes que envía Erika. Muchas gracias, Carol y Mónica, por compartir conocimiento en relación a este tema, muy interesante, necesario para una adecuada la valoración. Dice que felicidades, experiencia muy enriquecedora, un bello intercambio cultural que nos hace afianzarnos más. Creo que con estos dos, en la mañana veíamos el caso colombiano, también 2 experiencias desde la música y desde Palenque, que es una comunidad de resistencia afro. Veíamos también esa apropiación, ese aporte intergeneracional por mantener y salvaguardar esos patrimonios morales. Y de verdad que además de la parte académica, creo que espiritualmente este encuentro ha sido muy conmovedor en ese aspecto. Quisiera saber quién más tiene algunas preguntas. Carol, seguimos con la otra conferencia. Bueno, yo nada más tal vez un comentario para cerrar. A las 2:30 tenemos la conferencia sobre educación superior, retos y desafíos de la educación intercultural, que por aquí veo a nuestro panelista.
que se nos tiene que salir e ingresar en otro link, pero eso lo vamos a ir viendo. Sí, no, agradecerles la presencia, acompañarnos en este espacio. Es interesante precisamente cómo lo que nos comenta Mónica en relación al trabajo que hace la Comisión Siguapacó en relación a este proyecto educativo, nos permite poder apreciar cómo se da el proceso de apropiación cultural o cómo más bien ellos promueven estos procesos de apropiación cultural y de identidad cultural que son muy importantes y necesarios, ¿verdad? Y que particularmente desde la carrera de orientación en los últimos años nos hemos preocupado y ocupado, ¿verdad? Por llevar un poco de este mensaje, de estas reflexiones a las aulas de clase y poder acercar al estudiantado a la práctica. Pero acercar al estudiante a la práctica desde una visión desde la otredad, pero desde la otredad considerando que todos somos el otro, ¿verdad? Y desde esta visión humana que nos hablaba el doctor Numas Gil en la mañana, ¿verdad? De reconocernos desde la intersubjetividad de los mundos, ¿verdad? Desde los saberes y los haceres, desde esta humildad de saber que todos tenemos algo que aprender y todos podemos enseñar algo. Esta parte es muy importante y creo que desde las claves de lo intercultural es importante generar espacios para esa reflexión de intercambios, de saberes, inclusive en medio de aquellos elementos que se nos presentan de manera divergente. Creo que es importante generar estos espacios. Las personas jóvenes nos han enseñado en esta investigación y con las oportunidades que hemos tenido que ellos llevan la bandera en este mundo tan cambiante, ¿verdad? Y cómo hoy por hoy dinamizan la sociedad, dinamizan los procesos políticos, sociales y culturales. Y creo que desde ahí todos jugamos un papel relevante y sobre todo tenemos una responsabilidad muy grande. En este tema de lo cultural, la responsabilidad es grande, porque somos actores y tomadores de muchas decisiones también. Y bueno, yo creo que una de las líneas importantes que este proyecto me deja para seguir investigando sobre el tema de lo juvenil tiene que ver precisamente con este referente cultural como activador, ¿verdad?, de cambio social. Y creo que ahí nos permite pensar y hacernos preguntas en relación al tipo de sociedad que queremos construir, el tipo de ciudadano que queremos educar desde una visión. Lo político es importante, lo social es importante, lo cultural y lo económico y lo educativo, y creo que estas áreas no se pueden desvincular de la esencia misma del ser humano. Así que muchísimas gracias. Bueno, damos por cerrada esta sesión. Nos espera la próxima sesión ya con un intercambio con el profesor Mario de Chile, con la experiencia Maui que él ha venido trabajando también. Interesantes aportes y bueno, nos vemos en el próximo evento. No sé, Carol, si podríamos pasar el link por aquí para las personas que puedan tener tiempo y de una vez nos puedan acompañar al otro evento. Agradecer a la Universidad Simón Bolívar, a las compañeras de la Universidad del Atlántico que también estuvieron acá acompañándonos en este importante evento. Muchas gracias.